Libro de Proverbios, capítulo 28, si me pudieran acompañar antes de entrar al material. Sé, familia, que está haciendo calor, estoy consciente de eso, entonces vamos a ser sabios con el tiempo para el beneficio de todos. Proverbios, capítulo 28, vamos a estar leyendo del 7 en adelante. Proverbios 28, del 7 en adelante, dice así: El que guarda la Torá es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Versículo 9, y aquí es donde quiero que nos enfocamos. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Cuando nosotros decidimos apartar nuestro oído para no escuchar la Torá, nuestra oración se vuelve abominable. Eso nos da a entender que para Adonai es muy importante la obediencia. El sacrificio cualquier persona lo puede hacer. Incluso, hermano, los goim, los idólatras, dan más sacrificio que obediencia porque es más fácil sacrificar. Es fácil abstenernos de carne en ciertos días, en ciertas temporadas, o caminar de rodillas a ciertos lugares, o pagar ciertas ofrendas. Pero el obedecer, el entregar nuestra inclinación, eso es algo fuerte. Porque el hecho de que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Adonai nos enseña que realmente estamos doblegando nuestra vida a Él. Y lo triste, hermanos, es que en nuestros tiempos hemos visto cómo la gente le es más fácil doblegar su vida a baales, a ídolos, que no les van a traer nada más que muerte y destrucción, y tal vez por el momento les traen un tipo de beneficio, pero detrás de ese beneficio hay destrucción. Y Adonai solo pide nuestra obediencia. Y esta parte, hermanos, de la Escritura lo hace tan vívido y tan claro para nosotros. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Los rabinos interpretan que dice también es abominable, porque cuando nosotros estamos en desobediencia contra el Eterno, nuestra vida se vuelve una abominación. Adonai no se agrada de la desobediencia. Y ahí es donde yo muchas veces, no es de que quiera juzgar, Hashem nos libre, pero nos ponemos a pensar, ¿qué de aquellos que dicen amar a Dios pero no lo obedecen? La palabra es muy clara, cuando se dijo, si me amáis, amad mis mandamientos. Y eso es lo que tratamos de hacer con esta serie, que ya vamos a terminar, Haderech Mitzvot, el camino de los mandamientos. Hoy vamos a empezar con la parte número 14 y empezamos con el mandato 459, numerado así por el rabino Rambam, que dice: una mujer que tiene un problema de menstruación traerá una ofrenda después de ir al mikve. Levíticos 15 del 28 al 29 dice: cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta se liga con la 460, una mujer que dio a luz traerá una ofrenda luego de ir a la mikve. Ahorita vamos a explicar qué es un mikve. Levíticos 12:6, cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Si vemos la próxima imagen, aquí en la pantalla, la Torá nos dice que cuando una persona, en este caso una mujer, después de dar a luz o después de su ciclo quedaba pura o inmunda, muchos confunden este término con pensar que la persona está en pecado. Esto no tiene nada que ver con el pecado. El estado de impureza y pureza tiene que ver con nuestro estado físico, que nos recuerda que todavía no somos completamente santificados hasta que regrese Mashiach, hasta que Él venga y establezca su reino durante el milenio. Entonces todo volverá a ser puro.
Pero mientras estamos en un ciclo donde entramos en impureza y pureza, y el agua nos habla del renacer, del purificarnos y nos recuerda nuestra condición presente. Se me viene un tipo como de eco en las enseñanzas de Rav Shaul, donde él decía: mientras estoy en esta carne, hago lo que no quiero, y constante dentro de mí hay esta lucha. Y la lucha contra nuestra carne se va a terminar hasta que regrese Mashiach y establezca su reino. Pero básicamente estas son dos imágenes de unas mikveot. Hay sinagogas que las tienen, son parte de su edificio, y cuando Hashem nos permita establecer nuestro edificio aquí en la ciudad de Tijuana, nuestro fin es tener un mikvé para mujeres y para hombres. Yo lo considero como un spa espiritual en donde tú vas y te renaces espiritualmente. No son muy profundos, rabínicamente tienen sus reglas de cuánta agua debe de haber, cuánto debe de medir. Nosotros las respetamos, estas leyes, pero obviamente es halajá, ley rabínica, siempre es buena, pero igual tiene que ser, lo que sí sabemos que tiene que ser una reunión de agua, en este caso agua viva. Casi siempre los mikvé reúnen agua de las lluvias para usarla en este momento, y pues es una inmersión personal y la persona ahí pues renace espiritualmente. Y hay dos términos que se usan y a veces hay confusión. Mikvé es la reunión de aguas. Mikvé se llama donde está el agua reunida o puesta para sumergirse, y la inmersión es la tevilá. Entonces uno va a hacer tevilá en el mikvé. Bueno, lo bueno es que aquí tenemos un mikvé natural a unos cuantos minutos, ahí en playas de Tijuana. Usted puede hacer su mikvé ahí, también cuando usted crea necesario. Alguna gente lo hace después o antes de las fiestas para purificarse. Y pues aquí la Torah obviamente da un tiempo en específico. También en el 461, un varón que tiene un problema de polución traerá una ofrenda luego de ir al mikvé. Levíticos 15, del 13 al 14. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrá delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Como les digo, familia, muchos creen que el estado de impureza es pecado. No lo es solo un estado que nos recuerda nuestra condición. 462, se bañará en el mikvé toda persona impura para convertirse en pura. Levíticos 15, 16. Este es el proceso de purificación. Una vez me asombró a mí y a mi esposa ver videos de familias judías ortodoxas. Ellos se sumergen a veces antes de cada Shabbat para purificarse antes de entrar a Shabbat. Esto es hermoso. No es ordenado por la Torah, pero la tevilá, la inmersión, tipifica purificación, renacer. Hay gente que lo hace antes de cada fiesta, hay gente que lo hace cada semana. Y vimos el testimonio de una familia judía ortodoxa que adoptó un niño de Beijing, de China. Y al adoptarlo, ellos dijeron: ahora él es parte de nuestra familia. Y hablaron con Rabí y dijeron: ¿qué hacemos? Un bebé no se puede convertir, no puede ir a tomar los cursos de conversión. Dice: bueno, él tiene que hacer un mikvé. Y es algo bien precioso, porque el padre toma al bebé, lo lleva consigo al mikvé, hacen unas oraciones, le soplan en su carita para que respire, y lo sumergen en el agua y después lo sacan. Y literalmente ese niño queda purificado desde ese momento en adelante. Y muchos lo confunden con el bautismo, no tiene nada que ver. En sí es ese sistema de purificación que Adonai ordenó. Y también esto se hacía con objetos o con otro tipo de personas. Del 463 al 469 vemos la instrucción para los leprosos. Observar las instrucciones de lepra como están prescritas. El leproso manifestará su condición rasgando sus vestidos, dejando crecer su cabello y cubriendo sus labios. Un leproso no quitará los signos de su impureza. El leproso no rasurará los signos de impureza de su cabello. Esto era cuando a veces les salía lepra, les empezaban a salir cabello blanco de ciertas partes de la cabeza. Observarás el reglamento de purificación del leproso. Un leproso traerá una ofrenda después de ir al mikvé. El leproso rapará todo su pelo antes de ir a la purificación. Y todo esto se encuentra en Levíticos 13 y 14 y Deuteronomio 24, 8.
Incluso vemos un relato cuando Yeshua sana a estos leprosos y él les dice, vayan y den lo que la Torah dice en cuestión a las ofrendas, vayan y purifíquense, pero no digan que yo hice este milagro. Pero estos hombres hicieron completamente lo contrario, fueron cuando me puedo imaginar que cuando el sumo sacerdote les dijo, ¿cómo se sanaron? Yeshua nos sanó, nos purificó. Entonces, un relato en donde vemos cómo ahí Yeshua guardó Torah. Y es algo bien curioso, hermanos, en cuestión a las reglas también de purificación, cómo todo tiene su principio bíblico. Para los que no saben, la semana pasada no pudo estar aquí mi esposa ni mi niña, porque desafortunadamente a ella le picó un mosquito y ya saben, los niños se rascan y a veces se empiezan a esparcir pues, los granitos y desafortunadamente le cayó una infección en su piel, se le salieron unas ampollitas, unas ronchitas y fuimos con el médico. El médico dio un antibiótico, un ungüento y dijo que se mantenga clausurada por 7 días en la casa, que no salga. Inmediatamente me acordé que cuando a alguien le salía una mancha, ellos iban ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le inspeccionaba y le decía, te tienes que confinar en tu casa por 7 días y después regresas. Y si no eres limpio, después otro periodo de días. Y como todo tiene su lógica y su razón. 470. Observará las instrucciones de Tzaraat referente a las vestimentas. Observará las instrucciones de Tzaraat referente a las casas. Esta imagen está un poco potente y quiero aclarar, hermanos, Tzaraat es un tipo de enfermedad en la piel, pero es diferente a la lepra que nosotros conocemos hoy. La Reina Valera lo tradujo en lepra porque no había otra traducción correcta, pero los rabinos enseñan que Tzaraat o estas manchas salían en el cuerpo y después hundían la piel y hacían un tipo como de llaga y empezaba a salir un pelito blanco de ellas. Y los rabinos enseñan que Tzaraat, que es infección de la piel, surgía por Leshon Hara, por la mala lengua. Y cuando alguien empezaba a chismear en el pueblo, empezaba a salir, pero primero salían en tu ropa, salía un tipo como de hongo. Y pues fácilmente la persona la podía ocultar, ¿no? Y después salía en las paredes de su casa o en sus carpas, tal vez le daban una pintadita y ya no se miraba, pero después de salir, si seguían practicando de la mala lengua, salía en ellos. E incluso Adonai ordena, no andarás de chismoso entre tu pueblo, y si no irás en contra de la vida de tu hermano, yo Adonai, así lo ordena el Eterno. Y compara el hablar mal de alguien con matar a alguien. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando abrimos nuestra boca. Nosotros tenemos unos amigos que son consejeros y ellos nos enseñaron algo muy importante, que no debemos de permitir que nuestros oídos se vuelvan en basurero. El día que alguien venga y quiera hablar mal de alguien con usted, dígale, ¿sabes qué? No me importa, mejor ponte a orar por esa persona, que Hashem me ayude, no vas a usar mis oídos como basurero. Y desafortunadamente, hermanos, allá afuera se usa mucha la excusa de que, ay hermano, te voy a decir esto para que estés orando por fulano de tal. Fíjate que empieza. No, hermanos, si usted realmente está preocupado por su hermano, ore por él en su closet, ore por ella, no ande esparciendo. Y si no le consta, pues igual, no debe de esparcir. Y aquí había esta ley, hermanos, en donde estas personas que andaban chismeando entre el pueblo, que andaban hablando de otros, empezaban a salir estas manchas de Tzaraat y se tenían que presentar ante el sacerdote. Y el sacerdote los confinaba en su casa por 7 días. Y muchas veces en esos 7 días ellos tenían que meditar sobre los chismes que habían hecho. Yo recuerdo una vez oyendo una reflexión sobre lo que es el chisme. Le decían a alguien, toma una de tus almohadas, antes eran de plumas, vete a la parte más alta de tu casa y rompe la almohada. Y después ve y trata de recoger las plumitas. Dice, sí, es el chisme. Muchas veces uno le dice a una persona, pero esa persona le dice a 20 y ya se esparció la maldad. Y créanme, hermanos, que yo he visto congregaciones sumamente afectadas por Leshon Hara, por la mala lengua. Y yo le exhorto y le animo, y
y no le puedo decir le ordeno, pero sí le exhorto que cuando tal vez usted oiga esto entre nosotros, ponga un alto a ello inmediatamente. ¿Sabes qué, hermano? En el nombre de Yeshua, mejor ora por eso, no me lo compartas. O sabes que si es de vida y muerte, ve a hablar con un rabino. Si es tan importante, tal vez el rabino lo deba de saber, para que podamos estar en oración por esta persona. Hablando de ciertos sacrificios, no sustituirás con otro animal el que hagas separado para el sacrificio. El nuevo animal, además, el que ha sido sustituido, mantendrá su consagración. No cambiarás el animal consagrado de un tipo de ofrenda por otro tipo de ofrenda. Esto habla un poquito de aquellos animales de los que ya habíamos hablado semanas pasadas, en donde si uno consagraba un animal para ofrecérselo a Adonai, si ese animal se perdía o moría, uno tenía que restituir a otro animal con ese, porque ya se había prometido ese holocausto. 475, observará las instrucciones de impureza de los muertos. El día de ayer hablábamos con familias sobre de eso, hermanos. Para los que no saben, los judíos mesiánicos o los judíos no tenemos funerales. De acuerdo a la Torá, el cuerpo sin vida es algo inmundo. Toda persona que llegue en contacto con un cadáver se vuelve inmunda hasta la noche. Por ende, cuando una persona de nuestra comunidad muere, inmediatamente es enterrada. Algunos de ustedes supieron de este rito con la recién muerte del periodista Jacobo Zakudowski. Muchos se quejaron de por qué no hubo velorio. Él murió y su familia inmediatamente lo enterró. Para los que no saben, él viene de descendencia judía, polaca, si no me equivoco, o rusa. Pero en sí, hermanos, de acuerdo a la Torá, la persona muere y debe de ser sepultada inmediatamente. Solo hay un ritual de purificación del cuerpo del cadáver y inmediatamente se sepulta, y después son 7 días de luto que se guardan en la casa y la comunidad entra en acción, apoyando a los que están en luto. Y algo que es bien precioso es que durante estos 7 días de luto, la comunidad se encarga de la familia que está en luto, porque el único trabajo que debe de tener la familia cercana por esos 7 días es llorarle a su muerto. Ese es su único trabajo, lamentarle y enfrentar la realidad de la pérdida, y la comunidad lleva comida, paga biles, te pago la luz. Ellos se encargan de todo aquello que a veces, muchas veces me ha tocado que a veces la gente se enfoca tanto en el funeral y ya después que todo se despabila, les entra el shock. Murió mi ser querido, y a veces entran en depresión. Y la cultura bíblica nos enseña que debemos de pasar por el proceso de luto. Esto es sano. Y por eso nosotros como comunidad, Hashem no lo permita, pero si llegáramos a perder a alguien inmediato, nosotros como comunidad debemos de entrar en acción llevando comida y cualquier tipo de ayuda que pueda ayudar a la familia a concentrarse en su dolor. 476, observarás el procedimiento de la vaca roja, observarás las instrucciones del rociado de agua. Esta es una vaca roja. Curiosamente en Israel no se habían dado perfectamente por mucho tiempo, y no por curiosidad, sabemos que esto es de Dios. Ahorita en Israel ya están haciendo vacas rojas de acuerdo al estándar del templo. Sabemos que para que regrese Mashiach, el tercer templo se tiene que levantar, y sabemos que esto está avanzando apresuradamente, pero las observancias de la vaca roja, hermanos, esta vaca en especial era sacrificada en holocausto a Adonai. Después las cenizas se tomaban y se usaban en un rito de purificación, incluso con los leprosos. Cuando el leproso ya quedaba limpio, tomaba hisopo, el sumo sacerdote tomaba una paloma viva, la remojaba en las cenizas de esta vaca roja y las esparcía sobre la persona y quedaba limpia, ritualmente limpia. Y hace años estaba leyendo un documental de que mucha gente se preguntaba por qué las cenizas del cadáver de una vaca, y sangre, y hisopo y una paloma, y se cree, hermanos, que estos elementos, estos químicos ya mezclados creaban un tipo de antibiótico sobre el cuerpo, de la piel de la persona, y la llegaba a purificar de ciertas enfermedades. Todo lo que daba Adonai a su pueblo tenía un propósito, tenía un fin para protegerles. Y como les digo, en nuestros días se están produciendo más y más vacas rojas en Israel con el estándar
para el uso del templo. Algo que también se está dando, después de la destrucción del templo, se da un tipo de caracol en Israel que se usaba para hacer el tinte de los tzitzit azules. Después de la destrucción del templo, este caracol paró de reproducirse y fue muy difícil conseguir el azul que se usaba para las franjas. Se dice que en estos últimos años ha regresado este caracol y se está reproduciendo de nuevo. El tinte que van a necesitar los levitas para hacer las vestimentas del sumo sacerdote. Señales de que Mashiach está más cerca de lo que esperamos. Amén. En nuestros días. 478. Observará las instrucciones de impureza causadas por un animal muerto, causadas por insectos, causados por impureza referente a líquidos o alimentos sólidos. Esto está en Levíticos 11:27. Hay diferentes reglas en cuanto a esto. Ya hemos compartido. En nuestro caso ya no manejamos tanto ganado como antes lo hacía la gente, pero por ejemplo, muchos de nosotros tenemos mascotas. Digamos en este caso nuestros perritos, si uno llegara a morir y lo tenemos que trasladar, el perro es un animal inmundo cuando muere, entonces si llegamos en contacto con él, tenemos que purificarnos, tomarnos una ducha, sumergirnos si podemos, y hasta la noche somos considerados limpios. Y la pregunta siempre es, siempre hay confusión y preocupación, bueno, durante este tiempo de impureza, ¿qué me es lícito o no hacer? Y lo único de lo que usted se tiene que abstener es tocar cosas consagradas a Adonai. La palabra, el talit, su pareja está consagrada al Eterno, entonces durante ese tiempo usted no toca nada que sea consagrado al Eterno porque es considerado impuro en ese momento hasta que sea lavado con agua y caiga el sol. Los próximos mandamientos hablan sobre las ordenanzas de la corte. La corte juzgará los daños causados por un buey que cornea. La corte juzgará los daños causados por un animal pastando. Esto quiere decir si un animal se metía al terreno de otra persona y comía sus frutos, la corte decidía cuánto tenía que pagar el dueño. Si un toro lastimaba a otra persona, tenía que restituir el dueño del toro. Si se conocía que el animal era agresivo, entonces a veces el animal tenía que morir, tenía que ser sacrificado porque era un animal violento. La corte juzgará los daños causados por un fuego. Si usted hacía una fogata y no la cuidaba y quemaba la propiedad de su hermano, usted era responsable de todo el daño que se produjera. La corte implementará medidas punitivas contra el ladrón. La corte implementará las instrucciones contra aquel que asalta a otro o hace daño a su propiedad. No robarás dinero a escondidas, no robarás abiertamente, no secuestrarás. Esta está en la próxima slide. Y curiosamente muchos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre robar en público y, como dice el mandato, dice, no robarás escondidas o no robarás abiertamente? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si usted le vende un carro a una persona, usted sabe que ese carro no sirve, dice, no, ayer fui a Rosarito y hasta a Mexicali y hasta Tamaulipas y regresé y el carro está en perfecta condición, y usted sabe que después de 3 millas el carro se quiebra, usted está robando, usted está causando fraude y lo está haciendo de una manera en este caso pues no abierta. La Torah nos prohíbe hacer esto. Curiosamente hablé con una persona una vez que le vendió un aparato electrónico, creo que fue una tableta, a un no creyente. La tableta no servía, después de 3 horas se apagaba y decía, pero es goy, eso no aplica porque no era mi hermano. No, esto no tiene nada que ver, o sea creyente o no, usted tiene que seguir siendo una persona que cause justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque pues obviamente estas leyes se dieron a Israel, donde ellos habitaban dentro del pueblo de Israel. Nosotros estamos en Galut, en exilio, fuera de la tierra de Israel, y pues habitamos entre los que no son creyentes, y nuestro testimonio debe de ser aún más firme entre los no creyentes, para que ellos lleguen a entender la justicia de Adonai por medio de nuestro testimonio al guardar Torah. Cada individuo asegurará que sus balanzas y sus pesas sean exactas. No cometerás injusticia con balanzas y pesas.
No poseerás balanzas y pesas inexactas, aunque no las uses. Era prohibido en Israel que tú hicieras trato con balanza injusta. En otras palabras, cada vez que tú hagas un contrato, un convenio con una persona, tiene que ser con mucha claridad, tiene que hacer todo con justicia. Vamos a ver los próximos 4 y seguiremos la próxima semana. 493, no retendrás salarios ni dejarás de pagar deudas. Ya empezó a aventar a piedradas el rabino. Levíticos 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si usted emplea a alguien para que le haga un trabajo en la mañana, al menos que usted quede en acuerdo con esa persona, usted le tiene que pagar antes de que caiga el sol, porque esa persona tiene que llevar su salario a su casa para mantener a los suyos. Al menos que haya quedado un convenio y han dicho, ok, yo te voy a pagar tal día por tu trabajo, entonces usted queda libre. Pero si no, tenemos que pagar nuestras deudas. Recuerdo una persona muy cercana a mí me compartió sobre su victoria y yo decía, bueno, ¿qué victoria? Es que yo debía tanto en tarjetas de créditos, pero Dios me reveló que yo no les tengo que pagar porque ellos son inmundos y son pecadores. No, sea un inconverso, sea que usted tiene el deber de pagar sus deudas. Tenemos que pagar lo que debemos. No codiciarás ni planificarás para poder apoderarte de propiedades ajenas. Esto viene por interpretación rabínica basado en Éxodo 20:17, donde dice que no debemos de codiciar. No moverás los hitos de delimitación para robar propiedad ajena. No desearás propiedad ajena. Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que Adonai tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Los próximos 3 y vamos a terminar con esto. 497. Devolverás el objeto robado o su valor, no ignorarás un objeto perdido, devolverás el objeto perdido. Me dio mucha tristeza saber una vez en una sinagoga judío mesiánica, el cantor que ofició el servicio de Yom Kippur, para los que no saben, la costumbre en Yom Kippur es vestir de blanco, por la tradición donde Yeshua nos purifica nuestros pecados. Yo recuerdo que el cantor tenía un talit precioso blanco con plata, no sé si el hilo llevaba plata, pero era un talit precioso. Y después de oficiar la liturgia, se lo quitó y lo puso en la banca, y al final del servicio ese talit le salieron patitas y se fue. Dentro de la comunidad, y el hermano estaba muy dolido porque fue un regalo de su esposa de bodas, y pues todos nos quedamos asombrados y dijimos, bueno, esto no debe de suceder, porque la Torah nos ordena, si nosotros vemos un objeto de nuestro hermano, su deber es, si no hay nadie, tomarlo y protegerlo hasta que usted sepa que a su hermano le hace falta, o si sabe de quién es, inmediatamente y decirle, aquí está. Pero es tu deber cuidarlo. Incluso, hermanos, esto se extendía a los animales. Si uno miraba el animal de su hermano desatado y sabía de quién era, el deber del shomer, del hermano, que era parte del pueblo, era llevarse el animal a su casa, darle de beber, darle de comer hasta que su hermano regresara. Entonces, esto habla, hermanos, de comunidad, de protegernos. Si usted ve el carro de su hermano y ve que tal vez dejó las luces prendidas inmediatamente, ¿sabes qué? Esto es parte, hermanos, de lo que es protegernos como comunidad y vernos como una familia. Muchas veces ignoramos estas profundidades que hay en la Torá en cuanto al proteger a nuestros hermanos y a nuestros seres queridos. Y parte de eso, hermanos, es de lo que hablábamos, de hablar de algo. Cuando usted, Hashem no lo quiera, porque eso no pasa en Kehil HaShuvat, pero si alguien viniera y dijera, ay, fíjate que tal persona, sabes que en el amor de Yeshua, para, no quiero ser partícipe de esto, no vas a usar mis oídos como basurero, mejor ora por esa persona y pídele a Hashem que te dé la guianza para orar por esta persona. Vamos a orar, familia, en este momento, dando gracias al Eterno por su palabra.
Les recordamos que estas enseñanzas las estamos subiendo a YouTube, las puede buscar a través de Kikila Shubá, y ahí están todas las series para que usted también las pueda compartir.